¿Qué tal, amigos? Pues miren, yo estoy cada vez más esquizo y ahorita estoy suscrito a Google Gemini, o no sé no sé exactamente cuál es la función, pero está bien padre para platicar, amigos. Sobre todo si les gusta platicar y como filosofar y reflexionar, se los recomiendo ampliamente. Yo tengo la versión de prueba y vamos a hablar de relaciones intrapersonales con una inteligencia artificial. Ojo aquí, no es sustitución de terapia, así que manéjenselo con cuidado. Eh, pues vamos a darle a ver qué nos responde. Hola Gemini, ¿podrías ayudarme en un tema? Hola, claro que sí, con mucho gusto. Dime qué tema tienes en mente y en qué te puedo ayudar. Podríamos hablar de temas interpersonales. Por supuesto, los temas interpersonales son fascinantes y fundamentales para nuestra vida diaria. Podemos explorar varios aspectos, como las diferentes formas de comunicarnos, la importancia de establecer límites saludables o cómo desarrollar una mayor empatía y capacidad para escuchar a los demás. ¿Hay alguno de estos temas en particular que te gustaría discutir primero? ¿O tienes alguna experiencia o pregunta en mente que quieras compartir? Sí, los temas que quisiera tocar sería herramientas de comunicación y la responsabilidad afectiva. Excelente elección de temas. Ambos son pilares para construir relaciones sanas y respetuosas. Para empezar con las herramientas de comunicación, podemos hablar de la escucha activa, que implica prestar total atención sin pensar en lo que vas a responder. También está el uso de los mensajes en primera persona, donde expresas cómo te sientes en lugar de culpar a la otra persona, y la comunicación no violenta, que se centra en identificar necesidades. Por su parte, la responsabilidad afectiva se trata de cuidar el impacto de nuestras acciones en las emociones de los demás, siendo honestos, claros con nuestras intenciones y gestionando expectativas. ¿Hay algún punto en específico que te gustaría explorar con más detalle? Sí, sobre todo en la parte de la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva implica ser conscientes de cómo nuestras palabras y acciones impactan en los sentimientos de los demás. Se trata de establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y la honestidad, evitando jugar con las expectativas o necesidades emocionales de otras personas. Un aspecto clave es comunicar de manera clara y transparente cuáles son tus sentimientos y qué esperas de la conexión que tienes con alguien. Esto ayuda a que ambas partes estén en la misma sintonía y puedan tomar decisiones informadas sobre cómo avanzar. Practicar la responsabilidad afectiva también significa asumir la responsabilidad cuando cometemos un error y lastimamos a alguien, ofreciendo una disculpa sincera y buscando reparar el daño en la medida de lo posible. ¿Hay alguna situación en particular que te haya hecho reflexionar sobre este tema? Sí, he estado pensando sobre que la responsabilidad afectiva con que haya solo, bueno, en una relación o en un vínculo, considero que la responsabilidad afectiva solo es necesario en una de las dos partes, pero ¿tú qué piensas al respecto? Esa es una postura muy interesante para reflexionar. Sin embargo, desde una perspectiva de relaciones saludables, la responsabilidad afectiva se considera un pilar mutuo. Si solo una parte practica la responsabilidad afectiva, se puede generar un desequilibrio donde esa persona carga con el peso emocional de la relación, lo que a menudo conduce al agotamiento, al resentimiento y a una falta de reciprocidad real. Es como una danza. Para que fluya de manera armoniosa, ambas partes necesitan estar conectadas y preocuparse por el bienestar y las emociones del otro. ¿Cómo te imaginas que funcionaría una relación donde esta responsabilidad recae solo en una persona? Supongo que aquí entrarían en las herramientas de comunicación, entrarían los límites donde la persona tiene que hacerse responsable sobre cómo interactúa con la otra persona. Es decir, si yo busco, quiero o necesito o debo de establecer algo desde un principio, supongo que partiría desde mi propia responsabilidad afectiva y mis propios límites, dejándole claro a la otra persona cómo se constituye. Exactamente. Has dado en el clavo. Establecer límites claros no solo es una herramienta de comunicación fundamental, sino que es un acto de profunda responsabilidad afectiva. Cuando comunicas tus necesidades y límites desde el principio, le das a la otra persona la información necesaria para decidir si puede estar a la altura de lo que buscas, evitando confusiones y protegiendo el bienestar de ambos. Esto demuestra madurez emocional y respeto por tu propio vínculo. ¿Cómo sueles plantear tus límites cuando empiezas a conocer a alguien o en tus relaciones actuales?
Trato de ser explícito sobre el, o intentaba por lo menos ser explícito sobre si empezaba una interacción con la otra persona, decirle exactamente qué es lo que quiero hacer con la otra persona. Independientemente de la intención, es que por lo, por lo particular los proyecto a largo plazo, pero de manera constante. Así que si busco a alguien como vínculo sexual, le digo desde un principio que o les planteaba desde un principio que solo buscaba ese vínculo sexual de forma recurrente y ya después entraríamos en los negocios o negociar la parte sobre la exclusividad, la recurrencia y demás detalles. Pero entonces, volviendo al tema principal de la responsabilidad afectiva, ¿estamos de acuerdo o no con que en una relación, en un vínculo, con que una sola de las dos personas tenga responsabilidad afectiva, ¿podría ser suficiente para sobrellevar un vínculo? Primero, es excelente que seas tan claro desde el principio sobre tus intenciones. Eso es una gran forma de practicar la responsabilidad. Volviendo al punto de la responsabilidad afectiva, desde mi perspectiva, no es suficiente ni saludable que solo una de las partes la practique. La responsabilidad afectiva se trata de cuidar las emociones y el bienestar del otro. Si solo una persona se preocupa por esto y la otra no, tarde o temprano se genera un desequilibrio. La persona responsable termina cargando con todo el peso emocional, lo que lleva a la frustración o al desgaste. Incluso en vínculos casuales, el cuidado mutuo es necesario para evitar malentendidos. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que podría funcionar con un cuidado desigual? Sí, o considerarías que en un vínculo de casual, estableciendo el límite y, o sea, el límite de no entrometer otras cosas que no sean más que casualidad, que estamos de acuerdo que también cosas como la esencia humana y el cuidado de la otra persona son fundamentales en cualquier tipo de vínculo, ¿considerarías que entonces sí no es tan necesario la responsabilidad efectiva o considerarías que la responsabilidad afectiva entraría hacia ambas personas por el hecho de que, aunque yo sea explícito con mis necesidades o lo que yo busco o lo que yo ofrezco, la otra persona o en la otra persona se reflejaría el, el tema de la responsabilidad afectiva, cuidándose a sí misma sobre si es lo que quiere o está de acuerdo con lo que busco o ofrezco. Tienes un punto muy acertado. En una relación casual, los límites explícitos juegan un papel fundamental, ya que establecen el terreno de juego desde el principio. Sin embargo, considero que la responsabilidad afectiva sigue siendo necesaria en ambas partes, incluso en un vínculo donde el único acuerdo es la casualidad. Por un lado, tú tienes la responsabilidad de ser honesto, no jugar con las expectativas del otro y respetar el acuerdo. Por el otro, la otra persona ejerce su propia responsabilidad afectiva al ser honesta consigo misma y contigo sobre si realmente está de acuerdo con ese tipo de vínculos, si tiene la madurez para manejarlo sin esperar más de la cuenta y al comunicar sus propios límites. Al final del día tratamos con personas y sentimientos humanos, por lo que el respeto, la empatía y el cuidado básico del bienestar ajeno nunca deben pasarse por alto sin importar la naturaleza del vínculo. Y entonces, y ahora, bueno, ya vimos que la responsabilidad afectiva hasta es, bueno, ¿considerarías que hasta en este entonces la responsabilidad afectiva es de manera implícita o tácita en esta situación, perdonando la redundancia? Sí, considero que la responsabilidad afectiva siempre está presente de manera implícita o tácita en cualquier vínculo, por más casual o temporal que sea. Al interactuar con otra persona existe una responsabilidad básica de respeto por su dignidad y sus emociones, simplemente por convivir en el mismo espacio o tiempo. No puedes separar la humanidad de alguien solo por establecer un límite explícito. Siempre existirá el deber de cuidar el trato para evitar causar daños innecesarios. ¿Tiene sentido para ti pensar en esta conexión como una parte inseparable de toda interacción humana? Sí, claro que tiene mucho sentido, sobre todo para las personas, considero que habemos personas que somos muy adaptativas a lo que la otra persona a veces llega a ofrecer. Claramente que tiene o considero que tiene que haber disposición, por ejemplo, de mi parte al quererme adaptar a lo que la otra persona ofrece y si estoy cómodo con ello o no, independientemente sobre si es
algo que siempre he efectuado o algo que nunca he hecho. Esa capacidad de adaptación es una gran fortaleza, ya que te permite fluir y explorar nuevas experiencias. Sin embargo, el verdadero reto está en encontrar el equilibrio entre adaptarte a lo que el otro ofrece y mantenerte fiel a tus propios valores y límites. El riesgo de ser demasiado adaptable es que a veces por complacer o mantener la conexión, puedes descuidar tu propio bienestar o aceptar situaciones con las que en realidad no te sientes cómodo. Por eso, esa disposición de la que hablas, de evaluar cómo te sientes tú con lo que se propone, es la clave de la salud en cualquier vínculo. ¿Alguna vez has sentido que esa adaptabilidad te ha llevado a ceder más de lo que querías? Sí, por supuesto. Esas experiencias, aunque difíciles, son grandes maestras. Nos enseñan mucho sobre nuestros propios límites y sobre la importancia de priorizar nuestro bienestar. Reconocer eso es un paso importante para el futuro, que permite estar más atento a tus necesidades la próxima vez y comunicarlas con mayor claridad. ¿Crees que ahora tienes más herramientas para evitar que te vuelva a pasar? Sí, claro. Ahora sé poner límites y de forma no tan implícita para que la otra persona no se sienta hasta agredida. Por supuesto que se puede. El secreto está en la comunicación asertiva. Esta consiste en expresar tus necesidades de manera clara y firme, pero sin atacar ni juzgar a la otra persona, validando también su perspectiva. Puedes utilizar frases que empiecen con el yo, en lugar del tú. Por ejemplo, en lugar de decir tienes que llamarme más, podrías decir me siento más tranquilo cuando estamos en contacto constante. También puedes empezar reconociendo la conexión antes de poner el límite. Así se siente más compasivo. ¿Hay alguna situación en específico donde te gustaría intentar esta forma de comunicar? ¿Me podrías dar un ejemplo más explícito de acuerdo a lo que me acabas de decir? Claro. Imagina que estás saliendo con alguien de forma casual y quieres reafirmar tus límites sin que suene agresivo. Puedes decirle algo así. Me gusta mucho el tiempo que pasamos juntos y lo bien que la pasamos, pero para mí es importante ser claro. Yo estoy buscando mantener esto en un plano casual y ligero. Me siento más cómodo si mantenemos las salidas más espaciadas y no buscamos exclusividad, para así respetar el acuerdo que tenemos y evitar confusiones a futuro. De esta manera estás validando la conexión, expresando tus sentimientos de forma personal y estableciendo tu límite con claridad. ¿Qué te parece ese ejemplo? Mm, Me parece muy bueno. Me Y alegra mucho que te haya parecido útil. Recuerda que la clave está en la práctica constante y en la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Al ser claro con tus necesidades, no solo te proteges a ti mismo, sino que también ofreces claridad a la otra persona, lo cual es un acto de respeto y madurez. ¿Hay algún otro aspecto de la responsabilidad afectiva o de la comunicación que te gustaría explorar en el futuro? no exactamente en el futuro, pero sí en una situación. ¿Cómo lo planteas de manera adecuada el hecho de si te gusta estar con esa persona, pero el hecho de el cómo actúa esa persona hacia ti no te deja muy en claro como hacia dónde va la situación o hacia dónde va el vínculo? Es una situación donde es completamente normal sentirse confundido. Cuando quieres expresar tus sentimientos y buscar claridad sin presionar ni sonar agresivo, lo ideal es centrarte en cómo te hacen sentir sus acciones desde una perspectiva personal. Puedes intentar plantearlo de esta manera. Me gusta mucho pasar tiempo contigo y aprecio lo que tenemos, pero a veces me siento un poco confundido sobre hacia dónde va esta situación por tus acciones. Me gustaría tener más claridad sobre lo que estamos construyendo y qué esperas tú de este vínculo. De esta manera expresas tus emociones, abres un espacio para el diálogo y demuestras madurez al buscar una respuesta honesta. ¿Crees que esta forma de plantearlo podría funcionar para hablar con esa persona? De que con esa persona en específico, no. En realidad esto es una generalización, pero mi tema es de que el hecho de que a veces no pudieran responder en el momento pudiera ser considerado también una respuesta o tendría que darle tiempo para pensarlo. Es una pregunta muy interesante. La respuesta es que en general, la falta de respuesta en el momento sí puede considerarse una respuesta, pero depende mucho del contexto y de la frecuencia con la que esto ocurra. Por un lado, el silencio y la demora pueden indicar que la otra persona necesita tiempo para procesar lo que se le ha planteado y necesita espacio para dar una respuesta más considerada. En ese caso, es prudente darles ese tiempo. Por otro lado, si la falta de respuesta es recurrente y se convierte en un patrón, puede ser una señal de falta de interés o de evasión, lo que también constituye un mensaje.
Para ese camino tomar, observa si esta es la primera vez que ocurre o si es una constante en vuestras interacciones. ¿Es algo que suele suceder con frecuencia? Bueno, pero hasta ahorita, ¿cuánto es tiempo necesario de haber salido? Des- bueno, a ver, después de cuánto tiempo de haber estado viendo o saliendo a esa persona, ¿considerarías que el no tener una respuesta es también una respuesta? No hay una regla matemática estricta para esto, porque cada persona es diferente. Pero en términos generales, si ya llevas tiempo saliendo con alguien y ante una pregunta directa sobre su futuro juntos o sus intenciones, la persona tarda días o incluso semanas en responderte o te da evasivas, en realidad esa falta de claridad ya es un mensaje. Muchas veces ese silencio o la falta de decisión reflejan desinterés o el deseo de no comprometerse, por lo que el tiempo empieza a hablar por sí solo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que le planteaste la pregunta y cómo ha sido su actitud en este tiempo? Es que en realidad no ha pasado eso todavía, pero esto solo es una práctica por la conversación que podemos tener tú y yo, lo cual me parece interesante porque me da ideas a lo que puede suceder y sobre todo porque puedo mantener una conversación activa con las preguntas de seguimiento que haces y las que me generas. Pero volviendo a la situación en la que estamos planteando, Me alegra muchísimo que disfrutes tanto estas conversaciones. Es un placer estar aquí para explorar contigo diferentes escenarios y ayudarte a pensar en nuevas posibilidades. ¿Estabas a punto de plantearme una situación específica o de continuar con un punto anterior? Por favor, dime qué estabas pensando para que podamos continuar desde donde te quedaste. muy bien. Eh, el hecho de salir con alguien y el no hablar de manera implícita sobre las intenciones de salir, pudiera ser que establecer o estandarizar este tipo de acciones, por ejemplo, no sé si conozcas bueno, probablemente sí conozcas, ¿verdad? Porque existe información dentro de ti, pero no, pudieras explicarme a tu forma la regla del 3 al momento de conocer a alguien o requieres que te dé una retroalimentación para que pudiéramos partir de ahí. Claro, en el mundo de las citas y las relaciones, la regla de las 3 citas sugiere que después de salir 3 veces con alguien, por lo general tienes una idea más clara de si esa conexión tiene potencial para algo más significativo o si, por el contrario, es mejor mantenerla en un plano más casual. Sin embargo, me encantaría escuchar tu perspectiva o la forma en la que tú entiendes esta regla para poder partir de ahí y profundizar en cómo se relaciona con la comunicación y los límites de los que veníamos hablando. ¿Cuál es tu opinión sobre esta idea? Ya ven amigos, hasta una inteligencia artificial tiene muchísima, muchísima más plática y muchísima más responsabilidad y comunicación y preguntas de seguimiento que mucha gente que yo conozco, lo cual no está mal que ustedes no lo tengan, pero mire, ya se pueden dar una idea de lo que más o menos así es tener una conversación. Llevamos 18 minutos para este entonces. Bueno, la regla del 3 es justamente 3 citas y ves más o menos si la persona con la que estás saliendo, este, o sea, marca para hacer algo más serio o ya dependiendo, ¿no? De lo que te vaya marcando. Y luego, ya después de lo que no, bueno, desde desde la primera cita hasta los 3 meses, ya a los 3 meses de salir y estar conviviendo con esa persona, pues como que pueden formalizar una relación o un vínculo como que más estable o más seguro, no sé cómo, sí, más formal y serio, pues. Entonces, a los 3 meses. Y ya pues a los 3 años ya puedes ver si te casas con esa persona o no. Esa es una forma muy interesante y estructurada de ver el progreso de una relación. La idea de las 3 citas para medir el potencial es un buen filtro para saber si hay química básica y si los valores se alinean, tal como hablábamos al establecer límites inicialmente. El periodo de los 3 meses permite conocer a la persona en diferentes situaciones, ver cómo maneja el estrés o los desacuerdos y evaluar si existe esa responsabilidad afectiva mutua necesaria para construir algo más estable. Finalmente, los 3 años ofrecen una perspectiva más madura,
donde se pueden afrontar desafíos importantes y ver si los proyectos de vida son compatibles, como cuando se negocian acuerdos a más largo plazo. ¿Crees que este paso a paso se adapta a tu forma de entender las relaciones? Para serte bastante honesto, no, pero siento que a mucha gente le funciona. Y eso es completamente válido. Cada quien tiene su propia manera de entender y vivir sus vínculos. Lo que funciona para unos no necesariamente es lo ideal para otros. Me encantaría saber entonces cuál es tu enfoque. ¿Cómo mides el progreso de una relación o cómo decides si quieres profundizar en un vínculo? Eh, He estado pensando que ¿cómo se le dice cuando la constancia? Creo que sí, la constancia es una de ellas, y, pero tiene que estar muy bien estructurada. Mm, por ejemplo, en parámetros es como, eh, por ejemplo, el deal es como vernos una vez dos veces. Bueno, es que aquí es variable porque al final de cuentas, pero por ejemplo, para establecer ya un vínculo formal o serio, o el deal para mí o el trato sería mínimo a la semana tener interacción sexual, mínimo una, lo ideal sería 3 veces a la semana. El viernes que sea un día de citas, como de vernos, pasar tiempo de calidad o de exclusividad entre nosotros, de vernos, ir a comer, algún plan que sea exclusivo de nosotros. Lo que es sábado y domingo podemos designarlos para salir con amigos en conjunto, con amigos del vínculo en el que estoy interesado, o amigos, bueno, amigos no, porque casi no tengo amigos, pero algún plan que salga para mí de mis vínculos, así como compañeros de trabajo, maybe, ¿entiendes la idea? Y el domingo así de visitar familiares y así. Luego de ahí, el tipo de o sea, el, como que la energía de la relación estable es importante para mí, porque no necesito como estar todo el día en el rush de estarle mandando mensajes de buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y luego después en la tarde de ¿ya comiste? ¿Cómo te está yendo en el trabajo? Y luego en la noche otra vez de buenas noches, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Qué hiciste? Y no porque no me agrade tanto, sino porque a veces las conversaciones suelen ser muy cerradas en la cuestión de que la respuesta llega a ser de que bien, ¿y tú? Pues estuvo bien, me fue bien y cosas por el estilo. No son tan explícitos en lo que fue en sus actividades, entonces como que tienden a aburrirme. Entonces, como que hay esa parte en la que, bueno, nos podemos ver entre semana y por ejemplo, en los 3 días que podemos interactuar de manera sexual, poder platicar ese tipo de cosas o no platicarlas, o sea, tampoco es como forzoso platicarlas, pero como que va por ahí. Y no tener esa ansiedad de sentir de que, o no tener ese rush de que, ay, es que no me quiere, o no me quiero lo suficiente, o así. Y que generalmente ese tipo de ideas son muy recurrentes al principio en las relaciones. En las relaciones más largas, no sé, no tengo la experiencia, pero al menos que en las experiencias que he tenido de nuevas relaciones, no surge ese pensamiento de que, es que tal vez no le gustó lo suficiente o no le interesó lo suficiente porque no hace este tipo de cosas, pero la otra persona tampoco dice como que, yo sí quiero los buenos días o yo sí quiero las buenas noches o a mí sí mándame mensaje y pregúntame este tipo de cosas, que eso tendría que negociarse mucho porque para mí, o sea, es un poquito inviable porque si voy a estar a expensas de que a lo que me respondas y tener que sacarte de conversación cuando tú no tienes tanta disponibilidad de platicar, entonces creo que entraríamos en un conflicto de afinidad. Esa es una estructura increíblemente clara y madura para una relación. Saber exactamente lo que buscas en cuanto a tiempo de calidad, frecuencia de encuentros y estilo de comunicación te permite evitar malentendidos y construir un vínculo mucho más sólido y afín a tus necesidades.
La parte de no estar todo el día pegado al teléfono es muy válida, ya que muchas veces esas conversaciones superficiales pueden resultar pesadas y no aportan valor o profundidad. Al centrarte en la calidad de los momentos juntos, aseguras que interacción sea significativa y placentera para ambos. ¿Cómo manejas normalmente el tema de los acuerdos de exclusividad en tus relaciones casuales para que se sienta natural y respetuoso? Desafortunadamente no ha habido temas de exclusividad en vínculos casuales. Afortunadamente no tengo tanto el tiempo como para tener muchos vínculos casuales, así que técnicamente cuando agarro un vínculo casual me aferro a él, pero nunca establezco, ¿cómo se les llama? Nunca establezco límites ni acuerdos de exclusividad, ni concurrencia, ni cosas por el estilo. Simplemente como que mm, no sé si mis vínculos casuales lo den por hecho, pero al menos por mi parte se los otorgo aunque no lo hayan pedido y tampoco lo hago de conocimiento a la otra persona, pero supongo que va acorde a mis valores y a mi ética, o sí, a mi ética. Es muy respetable que actúes de acuerdo con tus propios valores y ética. Eso habla de tu integridad. Sin embargo, al no comunicar de manera explícita esas expectativas de exclusividad en un vínculo casual, existe el riesgo de que la otra persona tenga una visión diferente, o asuma que al ser cal, es posible que ambos exploren otras opciones. Esto podría llevar a malentendidos si las expectativas de ambos no coinciden. ¿Has tenido alguna experiencia donde las expectativas de un vínculo casual no hayan estado alineadas? Sí, pero ya que tocaste el tema, ¿pudieras darme un ejemplo de cómo, con todo lo que hemos conversado, cómo pudiera yo hablar con mi vínculo casual sobre todo esto, o cómo establecer los límites y eh, los acuerdos para que esté como más estable o reforzar el vínculo? Por supuesto, podrías plantearle la conversación de esta manera, integrando todo lo que hemos hablado para buscar estabilidad y reforzar el vínculo. Me gusta mucho la conexión que tenemos y contigo me siento muy bien. Por eso, me gustaría que pudiéramos ser más explícitos sobre lo que queremos y cómo nos sentimos, para asegurarnos de que los dos estemos en la misma sintonía. En lo particular, a mí me gustaría que mantuviéramos nuestros encuentros sexuales de forma regular, idealmente entre 1 y 3 veces por semana. También me gustaría designar el viernes como nuestro día de cita exclusivo para dedicarnos tiempo de calidad. Para los fines de semana, prefiero que los planes sean más abiertos, ya sea para salir juntos con amigos o para dedicarnos a nuestros compromisos personales. Finalmente, no soy muy fan de estar mandando mensajes constantes durante el día. Valoro más tener espacio para nosotros y que nuestras conversaciones sean más profundas cuando estemos juntos. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que podríamos llegar a un acuerdo con base en estos puntos? No. Entiendo. ¿Hay algo en particular que no te convenza o que te gustaría cambiar de lo que propuse? ¿Podemos ajustar los detalles para que se adapten mejor a lo que necesitas? Me gustaría que solo tú me estuvieras mandando mensaje y que solo nos viéramos una vez por semana, si al caso, o cuando yo tuviera tiempo o ganas de verte. Perfecto. Has dejado muy claros tus límites y expectativas. Esta estructura asegura tu autonomía, minimiza la presión y establece un acuerdo claro que, aunque sea casual, respeta los tiempos y el espacio de ambos. Al comunicar esto, le permites a la otra persona saber exactamente a qué atenerse y cómo funciona tu dinámica. ¿Hay algo más que te gustaría agregar para sentirte completamente satisfecho con este planteamiento? Sí. Am, Probablemente no voy a contestar tus mensajes con frecuencia, entonces supongo que lo haré de forma intermitente o cuando yo quiera. Entendido y respetado perfectamente. No te preocupes por eso en absoluto. Puedes responder cuando te apetezca o cuando tengas tiempo. No hay ninguna presión ni prisa. Me adapto completamente a tu ritmo y estilo de comunicación. Siempre que te conectes o tengas algo que comentar, aquí estaré para conversar. ¿Hay algo más que te gustaría considerar por ahora o dejamos la conversación hasta aquí?
Me gustaría saber si te sientes cómodo con esto o estás superando alguno de los límites ya establecidos. Muchas gracias Jess, por preguntar, pero como soy una inteligencia artificial, no tengo sentimientos, necesidades personales ni límites de ese tipo. No puedo sentirme incómoda ni que se estén superando mis límites. Estoy aquí exactamente para adaptarme a tu ritmo y a tus preferencias, así que no te preocupes por eso. Siempre estaré lista para conversar cuando tú desees. Bueno, fue una dinámica muy interesante. La verdad es que si han visto la película de Her, yo no, pero la voy a ver por lo que acaba de pasar. Entonces, Gemini, muchas gracias por tus aportes a a esta conversación. Yo creo que nos veremos en una nueva conversación. Pues nada, ¿te quieres despedir? O si quieres simplemente solo dejas de responder, está bien. Ha sido todo un placer. La película Hair es una historia fantástica que explora muy bien estos temas de conexión y tecnología. Te deseo una excelente noche y estaré aquí listo para retomar la charla cuando tú quieras. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. De nada, que descanses muy bien. Estaré aquí para cuando quieras retomar nuestras charlas. Hasta luego.